Masejet Menachot, Daf Peibet Amud Alef 82a. Abajo, las últimas 15 líneas de este mismo Amud. Antes de empezar a leer y explicar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. En la clase anterior en la Mishnah mencionamos que si una persona hace un neder, un voto, y dice, Haré alay toda, me comprometo en traer un animal como Korban Toda, de tal forma que ahora tiene sobre él davar shebejobá, algo mandatorio, algo obligatorio, porque ahorita tiene que traer un animal como Korban Toda, no puede en este caso, así dijimos en la Mishnah en la clase anterior, utilizar dinero de Maaser Sheni para cumplir su obligación, o sea, para comprar este Korban, sino tiene que usar dinero de Julin, ¿sí? Así vimos en la clase anterior. Bien, nuestra Mishnah nos dice lo siguiente: Minay leomer haré alay toda shelevi el amina Julin. De donde efectivamente aprendemos que si uno dice haré alay toda y por ende tiene davar shebejobá, tiene algo mandatorio en hacer, no puede usar el dinero de Maaser Sheni, sino únicamente dinero de Julin. ¿De dónde lo aprendemos que así es? Dice la Mishnah Talmud Omar, Vezabachta Pesach Lashem Elohecha tzonu bakar, Valo Pesach en baela mina kevasiu mina ezim. En Ken Talmud Omar tzonu bakar le akish kolaba mina tzonu mina bakar le Pesach. Ma Pesach davar shebejobá ven ba el amina Julin. Afkol davar shebejobá en ba el amina Julin. Lefikach haomer haré alay toda haré alay shelamim hoilu bain jobá lo yaviu el amina Julin. Un sahim bechol makom lo yaviu el amina Julin. Nos dice la Mishnah, te voy a decir dónde lo aprendemos, de un pasuk en Devarim 16:2. ¿Sí? ¿Qué dice el pasuk? Está hablando sobre Korban Pesach. Dice, Vezabachta Pesach Lashem Elohecha tzonu bakar. Sacrificarás un Korban Pesach para Hashem tu Dios, rebaño y tzon o bakar, rebaño y ganado. La pregunta es, no me cuadra, porque Korban Pesach solamente puede venir de corderos y de chivos, de cabras. No puede venir de qué? De bakar, no puede venir de ganado, solamente de tzon. Entonces, como el pasuk me dice tzonu bakar, dice la Mishnah, tzonu bakar seguro se refiere al resto de los korbanot, a otros korbanot, al resto de los korbanot que pueden venir de tzon y de bakar. Entonces, si es así, tenemos en el pasuk un ekesh. Al principio el pasuk te habla de Zabachta Pesach Lashem Elohecha, y después te dice tzonu bakar refiriéndose a otros korbanot, para hacerte el siguiente ekesh, dice la Mishnah. De la misma manera que Korban Pesach es davar shebejobá o no es, es davar shebejobá, es algo obligatorio, ¿sí? Y no puedes utilizar dinero de Maaser Sheni sino únicamente de Julin. Igualmente, cualquier otro Korban que es davar shebejobá, cualquier otro Korban que es obligatorio en traerlo, ¿sí? No puedes utilizar sino únicamente dinero de Julin. Por lo tanto, si una persona dice haré alay toda o haré alay shelamim, que se convierten en davar, que si se dice eso, tiene una obligación en traerlos, es davar shebejobá, pues también no va a poder utilizar dinero de Maaser Sheni, sino únicamente de Julin. Y por último, la Mishnah nos dice que en Nesajim, que son Nesajim, libaciones, ¿sí? En todos los casos puede traer únicamente de Julin. Explico. Cuando uno dice Haré alay toda, pero especifica, puede traer un toda del Maaser Sheni, ahí obviamente puede traer, o dice Haré alay shelamim de Maaser Sheni, obviamente puede traer toda o shelamim de dinero de Maaser Sheni, porque lo está diciendo claramente. Y así estudiamos en la clase anterior de Sham, que es de la Shabbat. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero así dijimos, ¿sí? Aquí nos dice la Mishnah que respecto a Nesajim, también se dijo, voy a traer los Nesajim de Maaser Sheni, ¿sí? No puede traer los de Maaser Sheni, sino únicamente de Julin. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos de que es de la Shabbat Sham es únicamente para el Korban Beatzmo, para la carne, para lo que se consume, que es la carne. Pero los Nesajim, que no es carne, que no se consumen, no aplicas de que es de la Shabbat. Y también se dijo que lo va a traer de Maaser Sheni, tiene que traerlo de Julin. Ok. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Upesach gufe minalan. La Gemara pregunta lo siguiente. Otra vez, estamos buscando la fuente. ¿De dónde sabemos que davar shebejobá únicamente puede utilizar dinero de Julin y no Maaser Sheni? Nos dice la Mishnah, no lo aprendemos de Pesach, que Korban Pesach es davar shebejobá y se puede traer nada más de Julin. Igualmente, todos los korbanot son bakar, también es así. ¿Pero quién te dijo que en Pesach es así? Pregunta la Gemara. Listo, lo aprendemos de Pesach. El resto de los korbanot lo aprendemos de Pesach. Pero ¿de dónde aprendemos que en Pesach es así? ¿Cómo sabemos que en Pesach, ya que es davar shebejobá, se puede utilizar únicamente Julin y no Maaser Sheni? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara de Tania Rabbi Eliezer Omer, Neemar Pesach
Bemitzrayim veneemar pesach ledorot. Ma pesach haamur bemitzrayim lo ba'u ela min hajulin, af pesach haamur ledorot lo ba'u ela min hajulin. אמר לו רבי עקיבא וחידנים, אפשר מי שאי אפשר? אמר לו, אף על פי שאי אפשר, ראיה גדולה היא ונלמד ממנה. חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר. מה לפסח מצרים, שכן אין טעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח, תאמר בפסח דורות שטעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח? אמר לו, הרי הוא אומר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שיהיו כל העבודות של חודש הזה כזה. Seguíamos leyendo, ahorita lo explico. Rabbi Akiva estaba la de Danim Efshar Mishi Efshar, Leikube Milte. Y Adarbe, Veay de lo Gamra en Pesach Mitzrayim Mishumay Pirjau, Pesach Midbar Yochiach. Lidvarad de Rabbi Eliezer Kamar, le didien Danim Efshar Mishi Efshar. Le didach de Amar Danim Efshar Mishi Efshar, Male Pesach Mitzrayim, שכן אינו טעון מתן דמים, ואמורם לגבי המזבח, תאמר לפסח דורות שטעון מתן דמים, ואמורם לגבי המזבח, ואמר לרבי אליעזר ועבדת. ורבי אליעזר למלא פסח מדבר יוכיח. לדבריו דרבי עקיבא כאמר לדידי דנים אפשר מי שאפשר ומשום מה יפילחם פסח מדבר יוכיח. לדידך דאמר אין דנים אפשר מי שאפשר ועבדת. והשתנה מלפלוך, אמר רב ששת, זאת אומרת אין משיבים על ההיקש. Nos dice la Gemara, te voy a traer de dónde aprendemos que ¿qué es lo que estamos buscando? La fuente que en Corban Pesach, Dabar Shebejobá, ya que es Dabar Shebejobá, Corban Pesach, por lo tanto no se puede utilizar dinero de Maser Sheni, sino únicamente dinero de Julín. Dice la Gemara, te voy a traer una baraita. En la baraita hay un mahloket, un diálogo entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Tratemos de recordar los nombres y los argumentos de cada uno. ¿Sí? Viene Rabbi Eliezer en la baraita y dice lo siguiente. Binyan Av, comparación. No hay que, Binyan Av. ¿Sí? Está escrito el concepto de Pesach en Mitzrayim, que fue el primer Corban Pesach que se hizo, se llama Pesach Mitzrayim. Y está escrito el Corban Pesach, el concepto de Pesach en donde? Ledorot, el generacional, el resto, todas las generaciones futuras. Si comparamos Binyan Av uno con otro, decimos lo siguiente. De la misma manera que el Corban Pesach que se hizo en Mitzrayim, ¿vino de qué dinero? Julín, ¿por qué? Porque no existía Maser Sheni, estaban en Mitzrayim. Maser Sheni es únicamente ¿en dónde? En Eretz Israel, ¿sí? De la misma manera que Pesach Mitzrayim es Julín y no Maser Sheni, porque ahí no se podía. Sí, igualmente, Pesach generacional, Pesach Dorot, también únicamente Julín y no Maser Sheni. Así dice ¿quién? Rabbi Eliezer. Muy bien. Viene Rabbi Akiva y le dice, pero un segundo, tú me estás trayendo prueba de Efshar Mishei Efshar, ¿sí? O mejor dicho, me estás trayendo prueba de Efshar a Efshar. O sea, me estás aprendiendo de algo Efshar, perdón, me estás aprendiendo Efshar de algo que Efshar. O sea, me estás trayendo una prueba de Pesach Mitzrayim, que ahí no había posibilidad de Maser Sheni, hacia Pesach Dorot, que sí hay posibilidad. Y no se puede estudiar, dice Rabbi Akiva, Efshar Mishei Efshar. ¿Sí? Así le argumenta ¿quién? Rabbi Akiva. Le responde Rabbi Eliezer, aunque es Efshar y el otro es Efshar, o sea, aunque Pesach Mitzrayim es Efshar porque no había Maser Sheni, aún así sí puedo traer prueba y sí puedo aprender de Pesach Mitzrayim. ¿Por qué? Porque ya que la fundación del Corban Pesach fue ¿cuál? Pesach Mitzrayim, ese era el papá de todos los Corban Pesach, esa es su fundación. Seguro puedo yo aprender el resto de los Pesach, el resto de los Corban Pesach, ¿de cuál? De la fundación. Así le responde ¿quién? Rabbi Eliezer. Sigue diciendo la baraita. Viene Rabbi Akiva y ahorita hace un segundo argumento. El primer argumento de Rabbi Akiva, ¿cuál fue? Danim Efshar Mishei Efshar, no se puede. Le respondió Rabbi Eliezer, sí. De un Efshar que es el papá, el principal, sí. Ok, muy bien. Viene Rabbi Akiva, no tenemos claro si Rabbi Akiva aceptó esa respuesta o no. Viene Rabbi Akiva y le hace a Rabbi Eliezer que un segundo argumento, que es el siguiente. Mira, Pesach Mitzrayim, ¿sí? No requería salpicación, aplicación de sangre en el Mizbeach, ni tampoco partes sacrificiales sobre el Mizbeach. ¿Por qué? Porque no había. A diferencia de Pesach Dorot, los Corban Pesach generacionales, sí había aplicación de sangre y sí había ¿qué? Partes sacrificiales sobre el Mizbeach. Entonces, tenemos cierta similitud entre Pesach Dorot con Shelamim, que ambos ¿qué? Requieren aplicación de sangre y partes sacrificiales sobre el Mizbeach. Y si es así, deberíamos de comparar Pesach Dorot con Corban Shelamim. Y de la misma manera que está permitido Corban Shelamim traer ¿qué? No cuando dijo haré alay, sino cuando una persona quiere traer un Corban Shelamim
y quiere traerlo de Maaser Sheni, ¿sí? Puede traerlo de Maaser Sheni, pues también Pesach Dorot debería de ser permitido, si lo comparamos con Shelamim, debería ser permitido traerlo de dinero de Maaser Sheni. Así le argumenta ¿quién? Rabbi Akiva. Este es el segundo argumento. Repito, el segundo argumento de Rabbi Akiva es porque hay una similitud. Tenemos Pesach Mitzrayim por un lado, pero tenemos Pesach Dorot por otro lado, que se parece a Shelamim en dos cosas: aplicación de sangre y para sacrificiar. Entonces debería comparar Pesach Dorot con Shelamim. De la misma manera que Shelamim se puede utilizar para Shelamim, no cuando hiciste un neder, no davar Shebechad. Si puedes traer un Korban Shelamim de Maaser Sheni, pues también Pesach puedes traer de Maaser Sheni, no hace falta de Julín. Así le argumenta el segundo argumento de Rabbi Akiva. Le dice Rabbi Eliezer, ¿sabes qué? Tengo un pasuk. El pasuk me dice en Shemot 13:5, ve allá que viaja Hashem el Eretz Kenani, que es cuando llegas a la tierra de Israel, ve avata et ha'avodah azot bajo de Shazeh. Y harás este trabajo, ¿qué trabajo? El trabajo de Pesach Mitzrayim, et ha'avodah azot, el trabajo de Pesach Mitzrayim lo harás en Pesach Dorot, cuando entres a Israel. ¿Sí? En Eretz Kenan. ¿Sí? En Pesach Dorot, ¿qué es Pesach Dorot? Entonces aquí tenemos que, se mencionó este pasuk, Pesach Mitzrayim y Pesach Dorot. Eso no es un binyanaf, sino es un ekesh. Hacemos un ekesh y decimos lo siguiente: que todos los Pesach Dorot, que va a ser eventualmente en este mes, o sea en el mes de Nisan, van a ser como el Pesach Mitzrayim. De la misma manera que Pesach Mitzrayim únicamente de Julín y no Maaser Sheni porque no existía. Igualmente, Pesach Dorot únicamente de Julín y no de Maaser Sheni. Aquí así respondió ¿quién? Rabbi Eliezer. Muy bien. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Rabbi Akiva, ¿qué opina él? Al principio le argumentó en contra de Rabbi Eliezer que en Danim Efshar Mishei Efshar, que no podemos aprender de un Efshar hacia un Efshar. ¿Sí? Por eso no podemos aprender de Pesach Mitzrayim a Pesach Dorot. Así le dijo en su primer argumento Rabbi Akiva. Pues pregunta la Gemara, si él se mantiene en esa opinión, ¿para qué tiene que hacer un segundo argumento? Simplemente, Rabbi Eliezer, tú te estás basando en Pesach Mitzrayim, en Danim Efshar, Mishei Efshar, Nigmar. Se acabó el cuento. ¿Qué más decir? No. Después de decir su primer argumento de Danim Efshar, Mishei Efshar, Rabbi Eliezer respondió que Afalpish Efshar, Raya Gedolai, Benilmad de Mena, porque es lo principal. ¿Sí? Ahí seguramente se retractó y dijo, sí se puede. Rabbi Akiva ahí dice que sí se puede. ¿Sí? Si es así, ¿cuál es su segundo argumento entonces? Entonces entiendo por qué tiene que llegar a un segundo argumento. Pero, ¿cuál es su segundo argumento? Que comparemos, ¿sí? Un segundo. ¿Sí? Sí, pero ¿cuál es su segundo argumento entonces? Que debería de comparar Pesach Dorot con Shelamim, porque tiene dos cosas similares. Dice aquí, no, pero si no entiendes argumento. Pesach Midbar Yochiach. ¿Cuál es Pesach Midbar? El segundo año. Sí, el segundo año, muy bien. El segundo año que salieron de Mitzrayim, hicieron Korban Pesach en su momento, ¿sí? El 14 de Nisan, ¿sí? Y ya había Mishkan, porque se hizo el 1 de Nisan de ese segundo año, ¿sí? Entonces sale que ese Pesach Midbar, que es el del segundo año, ¿sí? Ya requería que matan damim y partes sacrificiales, ¿sí? Pero todavía no había no había Maaser Sheni, entonces venía del Julín. Entonces, aquí, si él opina, la Gemara dice, mi manashach, Rabbi Akiva, ¿qué opina? Si opina que en Danim Efshar Mishei Efshar como su primer argumento, pues ¿por qué tiene que llegar a un segundo argumento? Entonces, ¿qué más decir? No, se retractó y por eso tiene que llegar a un segundo argumento. Entonces, ¿cuál es su segundo argumento? Que compara Pesach, hay tres Pesach, según lo que dijimos. Entonces, está Pesach Mitzrayim, el de Egipto, Pesach Midbar, el segundo año, o el del resto de los años, y después Pesach Dorot, que es cuando entraron a Israel. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo argumento de Rabbi Akiva? Si él se retractó del primer argumento, que en Danim Efshar Mishei Efshar, y opina que sí Danim, se entiende que tiene que llegar a su segundo argumento. ¿Cuál es su segundo argumento? Que debíamos de comparar Pesach Dorot con Shelamim, porque ambos tienen Matan Damim y Morim le Kabea Mizbeach. Entonces decimos, de la misma manera que Shelamim se puede Maaser Sheni, también Pesach Dorot también puede de Maaser Sheni. Dice, no, Pesach Midbar Yochiach, que hay Matan Damim y Morim le Kabea Mizbeach, tienen estas dos características, y no hay Maaser Sheni, sino únicamente Julín. Deberías de aprender Pesach Dorot de Pesach Midbar. Entonces no entiendo el argumento de él.
Mi manafshach, ¿qué opina Rabbi Akiva? Responde la hermana, no te voy a explicar. En verdad, Rabbi Akiva opina, se mantiene en su primer argumento que en Danim Efshar, Mishi Efshar. Tú no puedes aprender Pesach Dorot, que es Efshar, de Pesach Mitzrayim, que es Efshar, que no había más Sheni. Así como explicamos. Él se mantiene en ese primer argumento. Entonces, ¿por qué tuvo que llegar a un segundo argumento? Básicamente, dice la hermana, él está diciendo así, Rabbi Akiva está diciendo, mira, yo no tengo que llegar a un segundo argumento, porque mi primer argumento es que en Danim Efshar, Mishi Efshar. Pero también, según la opinión de Rabbi Eliezer, que Danim Efshar, Mishi Efshar, tengo una pregunta. ¿Qué Male Pesach Mitzrayim? ¿Compáralo con qué? Compáralo con Pesach Dorot, deberías de compararlo con Shelamim. ¿Sí? O sea, el segundo argumento de Rabbi Akiva no lo dice según su propia opinión, porque según su propia opinión de Rabbi Akiva ya tiene el primer argumento, que él se mantiene en eso. El segundo argumento es también según tu opinión, Rabbi Eliezer, que tú opinas que sí, Danim Efshar, Mishi Efshar, y por ende mi primer argumento no sirve. También según tu opinión tengo un segundo argumento, tengo otro argumento. Y sobre esto Rabbi Eliezer le responde, ese argumento que dices no es un buen argumento porque tengo un ekesh. Be'avatá et avodah zot bajodesh hazeh, tengo ekesh entre Pesach Dorot y Pesach Mitzrayim, de la misma manera que Pesach Mitzrayim únicamente de Julín, también Pesach Dorot, Julín. Sí, es así le respondió Rabbi Eliezer. Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre Rabbi Eliezer. Un segundo. Rabbi Eliezer, sobre este segundo argumento de Rabbi Akiva, que lo está preguntando Rabbi Akiva según la opinión de Rabbi Eliezer, ¿por qué Rabbi Eliezer tuvo que responder el ekesh de Be'avatá et avodah zot bajodesh hazeh? Le podía haber dicho que no es correcto lo que me está diciendo. Pesach Midbar Yojiach. ¿Sí? ¿Por qué no le dice Rabbi Eliezer así? Dice, no. Porque Rabbi Eliezer, en verdad, según su propia opinión, él podía decir Pesach Midbar Yojiach. Pero él quiere responder también según la opinión de Rabbi Akiva. O sea, Rabbi Eliezer está diciendo así, según mi opinión que Danim Efshar, Mishi Efshar. Sí, entonces, por el segundo argumento que me está haciendo, Pesach Midbar Yojiach, podemos aprender de Pesach Midbar, Danim Efshar, Mishi Efshar, no hay problema. Pero también según tu opinión, que en Danim Efshar, Mishi Efshar, entonces no te puedo traer prueba de Pesach Midbar, porque Pesach Midbar es Danim Efshar, Mishi Efshar, entonces te puedo traer, también según tu opinión, te traigo otra respuesta, que es Be'avatá et avodah zot bajodesh hazeh, ekesh entre Pesach Mitzrayim y Pesach Dorot. Pero pregúntale a Mara, bueno, listo, ya entendimos esto, pero ahorita tengo otro problema. Listo, tengo un ekesh, pero todavía tengo un problema. ¿Cómo puedes a través de un ekesh aprender de Pesach Dorot, de Pesach Mitzrayim? Si al fin y al cabo, Pesach Mitzrayim es Efshar y Pesach Dorot es Efshar. Dice Rosh Hashanah, aquí aprendemos que cuando hay un ekesh, en Meshuvim al ekesh. Todo lo que podemos decir en Danim Efshar, Mishi Efshar es cuando hay un minyanav. Quiero aprender de allá, porque sí, comparemos los dos. En Danim Efshar, Mishi Efshar. Según el en Danim, no se puede. Pero cuando ya tengo un ekesh, ya es fuerte. Y ahí, aunque uno sea Efshar, Pesach Mitzrayim, y el otro sea Efshar, Pesach Dorot, si tengo un ekesh, ya puedo. Sí, por eso Rabbi Eliezer le respondió lo que le respondió. Ok. Seguimos. De todas formas, ¿para qué llegamos a toda esta baraitá? ¿Sí? Porque nuestra Mishnah dijo que donde aprendemos que todos los korban, cuando es Dabar Shebahuá, en cualquier korban, no se puede utilizar dinero de Masasheni, sino únicamente de Julín, lo aprendemos de Pesach. ¿Y Pesach dónde? Dice la Gemara, aquí en la baraitá vemos claramente la opinión de Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer dice que korban Pesach, aprendemos a través de Ekesh, así es su conclusión, a través de Ekesh de Pesach Dorot de Pesach Mitzrayim, de la misma manera que Pesach Mitzrayim no se puede sino únicamente del Julín, no de Maaser Sheni, porque no había Maaser Sheni, ¿sí? Igualmente a Pesach Dorot, únicamente Julín y no Maaser Sheni. Y una vez ya tenemos eso para Pesach, a través del Ekesh de Pesach Mitzrayim, lo comparamos hacemos Ekesh para los otros Korbanot. ¿Sí? Mira, que me pregunta, tengo un problema ahorita. Ubetarbitza amur, vejidabar alamed bekesh, josero melamed bekesh, bichlala itmar Pesach kuleja da miltahi. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Tarbitza, ¿saben qué es Tarbitza? Tarbitza se refiere al Bet Midrash, porque Marbitzim Torah, porque aumentan Torah, estudian Torah, Marbitzim. Si se refiere así le llamaban al Bet Midrash, Tarbitza. Ok, el Bet Midrash dijeron lo siguiente, tengo un problema con esto. Dabar alamed bekesh, josero melamed bekesh. Tengo una fuente, tengo un derivado que sale de la fuente a través de un ekesh, y de este derivado saco a un segundo derivado a través de un ekesh, y en Kodashim no se puede. Y aquí tengo eso, ¿por qué? Veamos por qué. ¿Cuál es la fuente para todo esto que nada más Julín y no Maaser Sheni? Pesach Mitzrayim. Muy bien. De ahí derivo Pesach Dorot. ¿Sí? Pesach Dorot. Tenemos un ekesh, como dijo Rabbi Eliezer, Be'avatá et avodah zot bajodesh hazeh. ¿Sí? Este trabajo de Pesach Mitzrayim lo harás en todos los años, Dorot. Ekesh. ¿Sí? Ekesh. De la misma manera que Pesach Mitzrayim únicamente Julín y no Maaser Sheni, porque no existía también en Pesach Dorot, Julín y no Maaser Sheni.
Y después de ahí derivo para todos los korbanot que es Davar Sheva Jobá. A través de Ekesh, como la Mishnah. Ese día mencionamos el Ekesh, que dice que Bezdabachta Pesach Lashem Elohecha Tzon Ubakar. Bezdabachta Pesach y Tzon Ubakar son el resto de los korbanot que es Davar Sheva Jobá. Pero tenemos Ekesh, no se puede. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Responde la Gemara, no. Pesach, Mitzrayim y Pesach Dorot no son una fuente y un derivado. Es una cosa, es Pesach. Entonces el primero, Pesach, no obstante el Pesach Dorot lo aprendo de allá, pero es todo un... Es Ekesh, todo, pero se considera una cosa, no se considera fuente y derivado. Se considera una fuente porque todo es un Korban Pesach. Todo es Korban Pesach, por lo tanto se considera una fuente y de ahí solo sale para el resto de los Korbanot. Entonces un Ekesh se considera, no se considera que hay doble Ekesh. Seguimos. Rabbi Akiva Pesach de no va el Aminahulín Minale. Ok. Ahorita, según lo que mencionamos hasta ahora, todo nos cuadra perfectamente, según la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Sí? Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer dice, muy bien, Rabbi Akiva ¿qué? Repito, Rabbi Eliezer dice, comparamos Pesach Dorot de Pesach Mitzrayim. ¿Sí? O sea, Pesach Mitzrayim fuente, Pesach Dorot, y después de Pesach Dorot, dice el pasuk en el Mishnah, hacemos otro Ekesh, que ya explicamos que no es dos Ekesh, sino es uno, pues sí, para el resto de los comandos que Davar Sheva Jobá, no se puede el Julín, no se puede más sino únicamente de Julín. Pero eso es nada más cuadra según la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Qué vamos a hacer según Rabbi Akiva? ¿Sí? Que Rabbi Akiva dice que Korban Pesach no podemos, de Pesach Dorot no podemos aprenderlo de Pesach Mitzrayim. ¿De dónde aprendemos? Que Korban Pesach, el Dorot, el Korban Pesach normal, que es el Dorot, puede utilizarse nada más dinero de Julín y no de Masasheni, según Rabbi Akiva. Dice la Gemara nos trae Nafkala, leamos Nafkale, Meha de Amar Shemuel Mishum Rabbi Eliezer. Zot Torah la Ola, la Mincha, la Chatav, la Sham, la Miluim, Zevach Shelamim. Dice la Gemara, él lo aprende de un pasuk, que es pasuk en Vaikra 7:37, que es el que trae Shemuel en nombre de Rabbi Eliezer. Aclaro. El pasuk dice así: Zot Torah la Ola, la Mincha, la Chatav, la Sham, la Miluim, Zevach Shelamim. De este pasuk aprendemos que comparamos todos los korbanot Hekesh uno con otro. Zot Torah la Ola, la Mincha, la Chatav, la Sham, la Miluim, Zevach Shelamim. Ahora, Shemuel, en nombre de Rabbi Eliezer es un Taná, digamos Rabbi Eliezer, más fácil, va a explicarnos qué nos viene a enseñar cada Korban a los otros Korbanot, ¿sí? Y después Rabbi Akiva nos va a enseñar algo diferente en cierto de los Korbanot, y de ahí va a salir de donde aprendemos que Rabbi Akiva opina que Pesach viene únicamente de Julín, muy bien, y no de Masasheni. Se repito, dice la manera Nafkale, Rabbi Akiva saca esta fuente, saca esta alajá, no de lo que dijo Shmuel en nombre de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer es otra cosa, pero del mismo pasuk que él trae, que interpreta a su manera, Rabbi Akiva lo interpreta un poco diferente en ciertas cosas, y de ahí él saca su alajá. Van a ver a continuación a qué me refiero. Otra vez, el pasuk es, ahorita vamos a ver qué es lo que dice Rabbi Eliezer, y después vamos a ver lo que dice Rabbi Akiva. Muy bien. Entonces, otra vez, el pasuk dice, Torah la Ola, la Mincha, la Chatav, la Sham, la Miluim, Ulzebach Hashelami. ¿Para qué tiene que decir? Ya se mencionó todos los korbanot. O sea, que hay una regla en general con todos que se compara uno con todos esos korbanot. Es que no viene a enseñar cada cosa. Dice Rabbi Eliezer. Hola, ¿qué no va a decir la palabra hola? Maolate, una kli, afkol, taun kli, mahi, ile, mamizrak, gavezi, hasham, etzibur, nameketiv, vayasem baganot. El asakin. Veola gufa minalan, dichtiv, vaishlach Abraham et yado, veikach et amachel, etchot beno, vehatam, olahu, dichtiv, vayale, ola, tajat beno. Bueno, la primera palabra hola, que nos viene a enseñar aparentemente, dice Rabbi Eliezer, de la misma manera que Korban hola requiere para su ofrenda un kli, un utensilio, igualmente cualquier otro Korban, o sea, Mincha, Hatat, Hasham, Miluim, Zebach Hashalim, todos también necesitan ¿qué? Un kli. ¿Qué kli? Si te refieres al kli, al cuenco, al mizrak, que es donde se recibe la sangre, pues eso está escrito mejor también en Shem Metzibur. ¿Sí? Está escrito Vaikach Moshe Chatzi Adam Vayasem Baganot, que es un utensilio para recibir. Eso lo podemos aprender ya. La Torah, la Mincha, la Hatat, la Sham, la Miluim, Zebach Hashalim, lo podemos aprender de Zebach Hashalim. Dice, no, ¿qué es este kli de Olá especial que todos los colonos aprendemos de Olá? Ese kli se refiere a que necesita ¿qué? Cuchillo para shejita. Y no es suficiente una piedra muy, muy filosa. Aunque esté perfectamente filosa, no es suficiente. O un caneo, una caña, tiene que ser un cuchillo. ¿Sí? Se aprende de la misma manera que Olá necesita un cuchillo. Igualmente todos los colonos también necesitan ¿qué? Para los animales, un cuchillo para sacrificio. ¿Cómo sabemos que Olá necesita un cuchillo? Ese no, lo aprendemos de Akedat Yitzhak. ¿Sí? Que está escrito de Tamajelet. Tamajelet es el cuchillo. Y ahí era Korban Olá. ¿Sí? A Yitzhak. ¿Sí? Ok. Eso se aprende de Zot Torah, la Olá. Ahorita vamos a la segunda. ¿Cuál es? La Minha. Minha, dice la Gemara, Ma Minha, en Anejelet la Zichrikuna, Afkol, en Nejalim, en la Zichrikuna, Mai. Y Hatat Veasham, Bedia Ketiv.
Y Zivche Shalom Etzibur, Meribu de Krate, Bekosh HaKodashim Tochelenu Kol Zachar Yochaloto, Limeda Zivche Shalom Etzibur, Shenechalim Ela Zivche Keuna, Tanaehi, Ika de Maiti la Meaja, Ika de Maiti la Meaja. La palabra minja nos dice Rabbi Eliezer, otra vez, esto es Rabbi Eliezer, nos viene a enseñar que de la misma manera que minja lo puede comer únicamente que Koanim, varones, hombres, ¿sí? Como está escrito en Meforash en la Torah, Kol Zahar viene Aarón y Yohelena, o Kol Zahar y Yohelén y Ojalotó. Igualmente el resto de los korbanot, cuando decimos que lo pueden comer los Koanim, ¿qué Koanim? Varones, hombres, ¿sí? Un segundo, ¿qué korbanot quieres aprender de minja? Si es Hatat y Hasham, no necesitas aprenderlo de minja. Está escrito en Meforash también en Hatat y Hasham. Kol Zahar ba Koanim y Ojalatá, o respecto a Hasham, Kol Zahar ba Koanim y Ojelenu. Entonces no necesitas aprenderlo. Si vas a decirnos, Zivche al Mitzibur. Zivche al Mitzibur, Shnei Kevasim que traen en Shavuot, tienes que aprenderlo de minja, que nada más lo pueden comer ¿qué? Los Koanim varones, ¿sí? Dice, no, pero tampoco, porque está escrito en una varita, que eso se aprende del Ribuy del Pasuk en Bamidbar 18:10. Bekodesh HaKodashim Tochelenu Kol Zahar y Ojalotó, ahí se aprende. O sea, no necesitas compararlo de minja. Responde la manera, es más lo que Tanaim en verdad. Hay quienes, como esta última baraita, que lo aprenden de Bekodesh HaKodashim Tochelenu, como dice esta última baraita, y Rabbi Eliezer, que es otro Taná, discute y opina que de dónde aprendemos que efectivamente Zivche Shal Metzibur lo pueden comer únicamente varones, Koanim varones, de dónde lo aprende de la comparación con minja. Entonces la palabra minja nos viene a enseñar que Zivche Shal Metzibur lo pueden comer ¿quién? Koanim varones. Seguimos para la próxima palabra. Zoda Torah la minja vela hatat. ¿Quién nos viene a enseñar la palabra hatat? Otra vez, todo esto nos lo está diciendo ¿quién? Rabbi Eliezer. Hatat, mahatat me cachado de balúa, afkol me cachado de balúa. ¿Sabes qué nos viene a enseñar hatat? Que de la misma manera que hatat santifica otro pedazo a través de absorción. ¿Absorción se dice? Si otro pedazo la toca al hatat y absorbe, se santifica este otro pedazo. Igualmente cualquier otro corbán se santifica. Igualmente cualquier otro corbán santifica otro pedazo en caso de absorción, por medio de absorción. Próxima palabra. Zot Torah la olá, la minja, la hatat, ve la hasham. Sí, falta hasham, ¿no? Sí, la hasham. ¿Qué no viene a enseñar la palabra hasham? Dice la Gemara, hasham, hasham en shapir veshilya kadosh bo, afkor en shapir veshilya kadosh bo, kasabar, valdot, ovladot, kodashim, baveyatam en kadoshim, vedanim efshar, mishi efshar. Ok, escuchen esto. Hasham, ¿qué nos viene a enseñar? Dice Rabbi Eliezer. Te voy a explicar. De la misma manera que hasham, ¿sí? El feto y el saco amniótico, ¿se dice? ¿Sí? Sí. Amniótico. El feto y el saco amniótico del feto, ¿sí? O sea, de la misma manera que Korban Hasham, el feto o el saco amniótico no se santifican. ¿Por qué? Porque en Hasham no existe que sean hembras. Todos son ¿qué? Machos, ¿sí? Igualmente todos los Korbanot, aunque sean hembras, si están embarazadas, como Hatat y Shelamim, y son santificadas, consagradas como Hatat y Shelamim, el feto y el saco amniótico no queda ¿qué? Santificado. Dice la Gemara, para entender esto un poco mejor, dos cosas. Uno, esto significa que los fetos se santifican únicamente cuando nacen, ¿sí? Y no previo, porque si se hubiesen santificado cuando están dentro del vientre de la mamá, pues el feto y el saco amniótico también hubiese sido ¿qué? Santificado, ¿sí? E igualmente aprendemos de aquí que Rabbi Eliezer opina que Danim Efshar Mishei Efshar, que se puede aprender algo posible de algo no posible, porque aquí estamos aprendiendo el resto de los korbanot de Hasham. Hasham no es posible, es Efshar, Shapir y Shilia, porque es nada más macho, y aún así aprendemos para el resto de los korbanot, para Hatat y Shelamim, que puede ser hembra y puede tener esta posibilidad. Ok, Miluim, Mamiluim Moterehem Besrefa, Ven Balejaim Moterehem Besrefa, Afkol Moterehem Besrefa, Ven Balejaim Moterehem Besrefa. ¿Cuál es la próxima palabra? La Miluim. Miluim son los korbanot de inauguración que se hicieron los primeros 7 días de inauguración. Sí, Miluim. ¿Qué nos viene a enseñar Miluim? De la misma manera que Miluim. Notar Besaram. ¿Qué es notar Besaram? Lo que quedó de su carne después del tiempo, no se comió, no se consumió. ¿Qué hay que hacer? Quemarlo. ¿Sí? Pero nada más lo que quedó de su carne. Pero lo que quedó de los animales vivos, o sea que si una persona separó, por ejemplo, 2 animales, uno para traer y otro por garantía, y al final no se perdió ni nada, se sacrificó uno y quedó ¿qué? Notar, quedó un motar, pero Baal Hai, vivo, ahí no se quema. De la misma manera que en Miluim, cuando decimos que notar Besrefa es únicamente notar de la bazar es Besrefa, pero Baal Hai no es Besrefa, igualmente los Korbanot, también notar es Besrefa, notar de la carne y no de animal vivo. Muy bien. Después, por último, nos dice el pasuk, la Miluim, Ulzebach,
Hashelamim. ¿Qué nos viene a decir? Shelamim, Shelamim, Mefaglim, Mitpaglim, Afkol, Mefaglim o Mitpaglim. De manera que Korban Shelamim se vuelven pigul y hacen pigul. ¿Qué significa eso? ¿Qué es pigul? Cuando uno tiene un mal pensamiento, cuando el Cohen tiene un mal pensamiento en uno de los servicios esenciales, de que va a comerlo fuera de, o va a ofrendarlo fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces, los Shelamim, si tiene Shelamim con Esajim, con sus libaciones. Entonces, cuando uno piensa pigul en el Shelamim, se vuelve pigul el mismo Shelamim y también causa que se vuelva pigul, ¿qué? Los Nesajim. Así nos dice la de Rashais. De la misma manera que Shelamim, Mefaglim, Mitpaglim, o sea, ellos mismos se vuelven pigul y Mefaglim a los Nesajim, igualmente cualquier otro Korban, también si hubo un pensamiento de pigul, se vuelve pigul a ellos mismos y también a los Nesajim. Hasta aquí es la derashá de Rabbi Eliezer sobre este pasuk. ¿Qué nos viene a enseñar cada palabra ahí? Palabra. Viene la Gemara y dice, Bematnitatana mishme de Rabbi Akiva. Ahorita viene la opinión de Rabbi Akiva, que en todo es similar menos en dos cositas. Que eso es lo que nos va a traer prueba. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde Rabbi Akiva aprende que Korban Pesach puede utilizarse únicamente dinero de Julín y no de Maaser Sheni? Aquí Rabbi Akiva viene y mete eso. Bematnitatana mishme de Rabbi Akiva zotoda bejule mincha. מה מנחה מקדשת בבלוע, אף כל מקדשת בבלוע. ויצטרך מטרה בחטא, ויצטרך מכתב במנחה. והיא כתר רחמנה במנחה משום דרקיחה בלעה, אבל חטא תימה לו, והיא כתר רחמנה בחטא משום דבשר אגב דשמן כדין, אבל מנחה אימה לו, צריכה. En esta primera parte nos dice Rabbi Akiva lo siguiente, mira, minja. ¿Qué aprendemos de minja? Esa diferencia de Rabbi Eliezer, que dijo que minja es, que minja únicamente, que de minja aprendemos según Rabbi Eliezer, que nada más varones, igualmente los otros que vienen varones, él dice no, minja otra cosa, que de la misma manera que minja santifica o consagra, ¿sí?, a cualquier otra cosa que absorbió de la minja, igualmente cualquier otro korban también se absorbió, cualquier otro korban también santifica a otra cosa que absorbió de ese korban, ¿sí? O sea que esta alajá fue dicho en Hatat también y en Minja. ¿Para qué es necesario decirlo en Hatat y Minja? Dice Rabbi Akiva, te voy a explicar. Porque si lo hubiese dicho nada más en Minja, hubiese dicho que nada más en Minja, que es suave, que viene de harina. Ahí es cuando puede causar que un segundo. Sí. Que es suave, entonces puede absorber fácilmente. Sí, puede absorber fácilmente. ¿Sí? A diferencia de Hatat, que es fuerte, es mucho más difícil que absorbe. Se puede ser que no puede absorber y por lo tanto no va a quedar sagrado. Sin embargo, igualmente al revés, si tú hubieses dicho nada más Hatat, tú hubieses dicho no, Hatat nada más porque es carne. Como es carne, tiene grasa. Como tiene grasa, cuando algo se absorbe, se mete por toda la grasa. A diferencia de Minja, que no tiene grasa, es harina, es seco, pues puede ser que no. Por eso necesitamos decir la alajá en las dos, que esta alajá de que algo, si algo absorbe de minja o de hatat, ese algo queda santificado como esa minja, esa hatat. Así dice Rabbi Akiva. Sigue diciendo Rabbi Akiva, hatat. ¿Qué no va a decir la palabra hatat? Mahatat ena baela minajulin, ubayom ubeyado ayemanit, afkol eno baela minajulin, ubeyado ayemanit, hatat gufa minanan, malo hatat amalkra, veikli baronet para hatat shelo. לא משלו ולא משל ציבור. ביום מביום צוותו נפקה. ביום מביום צוותו נפקה. כדין עזבה. בידו למנין ולבר חנה ונפקה. דאמר וחנה אמר ריש לקיש. כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין. כדין עזבה. Ok. Viene Rabbi Akiva y ahorita se enfoca en la palabra hatat. ¿Qué aprendemos de la palabra hatat en este pasuk? Te voy a explicar tres cosas. De la misma manera que el korban hatat tiene que venir ¿de qué? ¿Cómo compras el animal? De julín y no de dinero Maaser Sheni. Y adicionalmente tienes que ofrendarla en el día y no en la noche. Y adicionalmente con la mano derecha, todos los servicios tienes que hacerlo con la mano derecha y con la mano izquierda. Igualmente cualquier otro korban tiene que venir únicamente, cuando es Davar Shebejobá, tiene que venir únicamente de dinero de Julín y no de Maaser Sheni, en el día y no en la noche, y con la mano derecha y no con la mano izquierda. Rabbi Akiva, ¿de dónde lo aprende todo esto? De Hatat. Aquí está. De Hatat le aprende. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Dónde sale que Korban Pesach tiene que venir de Julín y no de Maaser Sheni? Aquí de Hatat. ¿Cómo lo aprende otra vez? Él compara y dice, de la misma manera que Hatat, vamos a traerte la fuente de cada uno para Hatat, pero de la misma manera que Hatat se puede comprar, para Hatat puedes utilizar únicamente Julín y no Maaser Sheni, y únicamente tienes que ofrendarlo de día y no de noche, y únicamente en mano derecha y no izquierda, igualmente cualquier otro Korban, estas tres cosas. Y una de estas tres cosas, ¿qué es? Que nada más Julín y no Maaser Sheni. Aquí está la fuente, que cualquier Davar Shebejobá lo comparamos con Hatat, que nada más puedes utilizar ¿qué? Dinero de Julín y no de Maaser Sheni.
Sí, entonces esa es la fuente. Habíamos preguntado Rabbi Akiva, según Rabbi Akiva, ¿de dónde aprendemos que nada más Julín, no más Sheni en Korban Pesach? De aquí lo aprendemos de Hatat. Ok, seguimos explicando lo que leí. Que dijimos que comparamos todos los korbanot, que es de Onda Bar Shebajobá, con Hatat. Que la misma manera que Hatat, Julín, no más Sheni. ¿Dónde vemos eso? ¿Que Hatat es así? Sí, lo comparamos con Hatat, pero ¿y quién dijo que Hatat es así? Sí, no, porque está escrito por fuera respecto a Hatat. Veikri baronet para Hatat a Sherlo. ¿Qué es Sherlo? Sherlo, que tiene que ser de él, de Julín, no de Maaser Sheni. Ahorita la Gemara pregunta sobre el segundo limud, que Hatat, que nada más en el día y no en la noche. Si eso no lo aprendemos de Hatat, o sea, de todos los korbanot no los aprendemos de Hatat ahí. Está escrito en todo, todos los korbanot. Está escrito en Vaikra 7:38, refiriéndose a todos los korbanot. Beyom tzavotó, Beyom que es en el día y no en la noche. Entonces no hace falta llegar a Hatat. Si tienes razón, esto se mencionó innecesariamente de paso. Beadá y Maní, también dijimos que se aprende de Hatat, que hay que hacerlo con la mano derecha y la izquierda. ¿Dónde lo aprendemos? Todos los korbanot de Hatat. Pero esto lo aprendemos de otro lugar. Dice Rabba Haná, pero en el nombre de Reshakish, en cualquier lugar que está escrito etzba, dedo o la palabra kehuná, decimos que es únicamente mano derecha. En todos los korbanot está escrito kehuná. Seguro que es mano derecha. Entonces no hace falta llegar a aprenderlo de Hatat esa parte. Dice la Gemara que de Nazba. Esto también fue dicho innecesariamente y fue dicho de paso. Sigue diciendo la baraita. Asham ma'asham atzmotav mutarim, afkol atzmotav mutarim. Y la palabra Asham, según Rabbi Akiva, ¿qué va a usar Rabbi Akiva la palabra Asham? Para enseñarte lo siguiente. De la manera que Asham, uno puede usar que los huesos del Asham, los huesos, para uso julín, para uso profano, o sea, por ejemplo, para hacer un mango de un cuchillo o un mango de una olla, ¿sí? Igualmente, o sea, que los huesos del Asham no son ¿qué? Kadosh. Igualmente todos los korbanot, los huesos no son Kadosh. Pero de todas formas, vemos claramente que Rabbi Akiva sí aprende de Hatat, que de la misma manera que Hatat únicamente Julín, no más Sheni, igualmente el resto de los korbanot que son Davar Shebejobá, como Korban Pesach entre ellos, únicamente Julín, no más Sheni. Aquí, ¿cuál fue nuestra pregunta? Nuestra pregunta, ¿de dónde Rabbi Akiva aprendería que Pesach, que Korban Pesach únicamente, que Korban Pesach, que es Davar Shebejobá, únicamente Julín, no más Sheni? De Hatat. ¿Sí? Ok. Seguimos. Un segundito. Casi un segundo. Sí. Perfecto, Rapotay. Seguimos. Rabbi Akiva, hay vezabachta Pesach, maya vidle. Mi bayelelech de Rab Nachman, de Amar Nachman, Amar Rabarabu, minayin lemotar Pesach, shekarev shelamim, shenemar vezabachta Pesach, Lashem Elohech, Atzonu Bakar, valo en Pesach, baela mina kebasim, mina izim. El amotar a Pesach y el davar abba minatzon, umina Bakar. והמאחה נפקה, מדבוע דשמואל נפקה, דכתיבים מן הצאן קורבנו לזבח של עמים. ואמר אבוע דשמואל דבר הבא מן הצאן יהיה לזבח של עמים. והקתי מאחה נפקה, מעטה נפקה, והתניא כסף לרבות את הפסח לעלייה. כשהוא אומר עם כסף להביא פסח שעולה שנתו של עמים הבאים מחמת פסח. לאכול מצד של עמים שיטענו שמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק. כשהוא אומר ועם עז הפסיק העניין לימד על העז שאינה טעונה עלייה. תלתה כראה כתיב, אחד לעברה זמנו ועברה שנתו, ואחד לעברה זמנו ולא עברה שנתו, ואחד ללא עברה זמנו ולא עברה שנתו. וצריכה. וישמינן עברה זמנו ועברה שנתו משום דהתחלה לגמרי. אבל עברה זמנו ולא עברה שנתו דחזי לפסח שני, אימה לא. וישמינן עברה זמנו ולא עברה שנתו דהתחילה מפסח ראשון. אבל לא עברה זמנו ולא עברה שנתו דאפילו לפסח ראשון המחזי, אימה לא. צריכה. Y con esto acabamos para hoy. Presten atención, Rapotay. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Según Rabbi Akiva, ¿de dónde aprendimos que Korban Pesach no se puede, más Sheni sino únicamente Julín? Hekesh de Hatat. Muy bien, Hatat es para enseñarnos estos. Así opina Rabbi Akiva. ¿Qué va a hacer con el pasuk que mencionamos, que Rabbi Eliezer mencionó en la baraita? Perdón, un segundo, no. Un segundito. Aclaro un poco más, no, Vejila. Según Rabbi Akiva, ¿de dónde aprendemos que Korban Pesach es nada más Julín y no Maaser Sheni? Nada más puedes traer de Julín y no Maaser Sheni. De Hekesh con Hatat. De este mismo Hekesh podemos aprender para cualquier Korban de Davar Shebajobá. Que
que nada más puedes utilizar Julín y no Maser Sheni. Entonces, si yo quiero aprender ahorita que una persona que trajo Areala y Toda, pero un Toda de Dabar Shebejobá, obligatorio, ¿sí? Puedes traer de Julín únicamente y no de Maser Sheni. ¿De dónde lo aprendes? No hace falta pasar por Pesach. ¿Directo de dónde? De Hatat, porque Hatat comparamos a todos los korbanot los comparamos con Hatat, que Dabar Shebejobá, nada más que Julín o Maser Sheni. A diferencia de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer tuvo que aprender todos los korbanot de Korban Pesach, y Korban Pesach tuvimos el Ekesh ahí, como dijimos, ¿sí? En la Mishnah, ¿sí se recuerdan el Ekesh de la Mishnah o no? En la Mishnah mencionamos el Pasuk, en Devarim 16.2, el principio de la clase. Vezabachta Pesach Hashem Elohecha tzonu bakar. ¿Qué me viene a decir? Aquí comparamos todos los korbanot con Pesach. ¿Y Pesach de dónde lo aprendemos? Dijo Rabbi Eliezer, de Pesach Mitzray. ¿Sí? Que se considera una y por eso no es Ekesh. Pero, de todas formas, todos los korbanot, ¿de dónde lo tenemos que aprender? Según ese pasuk en Devarim que mencionamos en la Mishnah, de Korban Pesach. Pero según Rabbi Akiva, que acabamos de aprender, que ¿dónde lo aprendemos? De Hatat. Pesach, ¿de dónde lo aprendemos? De Hatat. Y el resto de los korbanot, de Hatat. Todo es de Hatat. Entonces, ¿qué voy a hacer con el pasuk de la Mishnah? Él puede discutir con la Mishnah. ¿Sí? Rabbi Akiva es un Taná, puede discutir con la Mishnah. El Taná de la Mishnah es Rabbi Eliezer, como dijimos, Rabbi Akiva discute. ¿Sí? Pero ¿qué va a hacer? Pregunta la Gemara. Y ahorita sí está claro. ¿Qué va a hacer con ese pasuk de la Mishnah? Que hay un ekesh aparentemente entre Tzonu Bakar, que es el resto de los korbanot, a... ¿Qué va a hacer con este pasuk? Mejor dicho. Rabbi Eliezer lo usó para enseñarnos que hay un ekesh. ¿Sí? Pero según Rabbi Akiva, no es necesario este ekesh. Entonces, ¿qué va a hacer con este pasuk? Básicamente. Entonces, si quieres no me expliques un ekesh, explícame otra cosa. ¿Pero qué va a hacer con este pasuk? Eso es lo que pregunta la Gemara. ¿Qué va a hacer Rabbi Akiva con este pasuk de la Mishnah? O sea, el pasuk de Vezabachta Pesach Hashem Elohecha Tzon o Bakar. Muy bien. Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabbi Akiva lo va a usar para lo que Rav Nachman lo usa. Rav Nachman, en nombre de Rabba Baruboa, dice lo siguiente. Motar a Pesach. ¿Qué es motar a Pesach? Residuos de Pesach. Por ejemplo, una persona que dijo, separo 100 monedas para Korban Pesach. ¿Separó 100 monedas para qué? Para Korban Pesach. Y al final compró un Korban Pesach, ¿con cuánto le costó? 80. ¿Cuánto le quedó? 20. ¿Sí? ¿Qué hace con esos 20? Motar a Pesach. Eso se llama, considera motar a Pesach. Es un tipo de residuo de Pesach, porque residuos de las monedas de Pesach. Es un tipo de motar a Pesach. Con eso puede agarrar y comprar ¿qué? Shelami. ¿De dónde aprendemos? Desde Pasuk. Vezabachta Pesach Hashem Elohecha Tzonu Bakar. ¿Cómo Tzonu Bakar si no existe Korban Pesach del Bakar, sino nada más que Tzon? Vemos que ¿qué? No, aquí está hablando de motar Pesach. Motar Pesach puedes hacer o de Tzon o Bakar, que es para Shelamim. Shelamim puedes traerlo o de Tzon o Bakar. Aquí es la fuente de Rav Nachman. Entonces, así dice Rav Nachman en nombre de Rabba Baruboa. Entonces, Rabbi Akiva también va a usar este pasuk. ¿Qué va a hacer con este pasuk? Para enseñarte que motar a Pesach, residuos de Pesach, se puede usar para que se puede motar a Pesach para Shelamim. ¿Sí? Motar a Pesach puedes ofrendarlo como Shelamim. Así dice ¿quién? Rabbi Akiva. Bien, la Gemara hace dos preguntas. Uno, que esto aparentemente lo aprendemos de lo que dice el papá de Shmuel, la boda de Shmuel. En otro pasuk, él se basa en otro pasuk, Vaikra 3.6. Veiminatzon korbanot lezebach hashelamim. Esta palabra lezebach hashelamim, sí está extra para enseñarte, dice el papá de Shmuel, que davar haba minatzon y él es lezebach hashelamim, algo que viene solamente del tzon, o sea, el korban pesach, que es nada más del tzon, si se volvió en motar, o sea, motar a pesach, puede venir para qué? Para shelamim. Entonces, dice la Gemara, ¿para qué tú me dices que se usa el pasuk vezabachta pesach Hashem Elohecha Tzon Bakar, que es el pasuk que vimos en la Mishnah? ¿Sí? Que es el pasuk que vimos en la Mishnah, que es el de Devarim 16.2. No me cuadra porque Abúa de Shmuel ya aprende esta misma alajá, aparentemente, motar a Pesach, lo aprende de Vaikra 3.6, de Veiminatzon korbanos de Shelamim. Y más, segunda pregunta, ¿sí? Hay otro pasuk más. ¿Qué otro pasuk? Hay una baraita que cita el pasuk en Vaikra 3.7. Inkesev hu makrivet korbano. Esa palabra inkesev está extra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya en el pasuk previo dice Veiminatzon. Atzon, ¿qué es? Rebaño. ¿Sí? Y después dice es que es chivo. Entonces si yo te digo tzon y después te doy la opción de chivo, significa que hay otra opción más. Dentro de rebaño, ¿qué otra opción hay? Chivo y cordero. Entonces, ¿por qué tiene que decir después inkesev? Ya está incluido en minatzon y fue dicho y entonces lo único que te queda es kesev. Entonces, ¿por qué tienes que decir imkesev? Estas palabras imkesev están extras. Kesev para decirte que ¿qué? Que Korban Pesach está incluido, que tienes que ofrendar algo en el Mizbeach, la cola. Y la palabra imkesev es para decirte que ¿qué? Para decirte que un Pesach que pasó su año, porque Korban Pesach se puede traer únicamente cuando el animal cuando está en su primer año. Si ya pasó su primer año, si ya cumplió un año y está en el segundo año, no se puede. Es para enseñarte que un Pesach que pasó
su año, o Shelamim que vienen por Pesach, Korban Haigá, cuando había un Korban Pesach que había mucha gente y no se iban a llenar, traían un Korban Haigá, medio llenaban con eso y después el Korban Pesach podía ya llenarlos para cumplir la Sabá. Pero bueno, para enseñarte que todo esto aplica a todas las leyes de Mitzvah Shelamim. Requieren Semijá, Nesajim, Tenufaljas de Ishok. ¿Sí? Y después cuando dice Veim es, porque te dice Veim es para interrumpirte, para decirte que es no requiere cuando traes un chivo, no requiere la cola ofrendarla en el mizbeach. Pero bueno, de todas formas, vemos claramente en esta baraita, esta última baraita, que si un Korban Pesach pasó su primer año muy bien, ¿qué estatus tiene? No, ¿qué estatus? O sea, ¿qué se considera cuando ya pasó su primer año motar a Pesach? Lo habías designado para Korban Pesach, ya pasó su primer año. Entonces, ¿qué es? Residuos de Pesach, otro tipo de motar a Pesach. Y está escrito que ¿qué? Que lo ofrendas como Shelamim, le haces semiján, esajín, tenufajas de Ishok y todo. Entonces otra vez tenemos ya otro pasuk, que es Vaikra, el ribú de Vaikra 3.7, Im Keser, que ahí aprendemos que motar a Pesach es de Shelamim. Entonces ¿cuántos pesukim tengo? 3 en total. ¿Para qué tanto? Dice la Gemara, te voy a explicar. Hay 3 pesukim efectivamente. Y los 3 pesukim se necesitan para 3 diferentes tipos de casos de motar a Pesach. Uno es cuando pasó su tiempo. ¿Qué es su tiempo? Pasó su tiempo es cuando pasó el 14 de Nisan y no se usó. Pasó su tiempo y pasó su año. ¿Sí? Cuando tiene esos dos. Otro pasuk es para que ahí se puede hacer como Shelamim. Otro pasuk es para enseñarte que cuando pasó su tiempo, o sea, pasó el 14 de Nisan y no se ofrendó, aunque no ha pasado su año, aún así se puede ofrendar como Shelamim. Y el tercer pasuk es en un caso que no pasó su tiempo y no pasó su año. Entonces, si es así, es apto para hacerse bismanó como Korban Pesach. Aún así, si lo hiciste Shejitá previo a Pesach, previo al 14 de Nisan, está kasher como Shelamim. Y necesita los 3, o sea, que básicamente sí, son 3 pesukim para 3 motar Pesach, pero para 3 motar Pesach diferentes. Repito cuáles son. Uno es cuando pasó el tiempo, o sea, pasó el 14 de Nisan y ya tiene más de un año el animal. El otro es cuando pasó el tiempo y no pasó el año. Y otro es cuando no pasó el tiempo y no pasó el año. O sea, todavía está en su primer año y está el 10 de Nisan. ¿Sí? Y le hizo Shejitá. En todos estos casos se va a poder hacer ¿qué? Shelamim. ¿Y por qué necesito los 3 pesukim para eso? Es necesario. Porque si nada más hubiese dicho el primer pasuk, un solo pasuk refiriéndose, aludiendo a cuando pasó su tiempo y pasó su año, hubiese dicho sí, ahí como está aplazado completamente de Korban Pesach, ¿por qué? Porque pasó su tiempo y también pasó su año, no se puede hacer Korban Pesach, por lo tanto se le arranca el nombre de Korban Pesach y se puede hacer como Shelamim. Pero en un caso, hubiese dicho, si nada más tengo ese pasuk, en un caso que pasó el tiempo del Korban Pesach, o sea, pasó el 14 de Nisan, pero todavía no pasó su año, de tal forma que es apto todavía para Korban Pesach, para Pesach Sheni, pues ¿sabes qué? No puede hacerlo Shelamim. Ahí hay que hacer lo que no puede hacerlo Torah Shelamim, si no tienes que esperar en Pesach, como todavía, como no, pasó su tiempo, pero no pasó su año, pues hazlo como Korban Pesach en Pesach Sheni. Por eso necesito también un segundo pasuk para enseñarme este caso. Y por otro lado, si te he dicho nada más esos 2 pesukim, o sea, el primero aludiendo a pasó su tiempo y pasó su año, y el segundo pasó el tiempo y no pasó su año, pues he dicho que ahí en estos dos, de cierta forma, puedo hacerlo Shelamim, porque quedó aplazado por lo menos de ¿qué? De Pesach Rishon, por lo menos. ¿Sí? Que es lo principal, que es lo esencial del Korban Pesach. Si en el primer caso, obviamente, quedó aplazado completamente de Pesach Rishon, y en el segundo caso, como ya pasó el tiempo de Pesach Rishon, aunque todavía lo puedo hacer Pesach Sheni, pero ya quedó aplazado de Pesach Rishon. Por eso es que puedo arrancar el Korban Pesach, como quedó aplazado de Pesach Rishon, puedo arrancar el Korban Pesach y Korban Shelamim. Pero en un caso que todavía antes de su tiempo y está en su primer año, o sea, no pasó el tiempo y no pasó el año, entonces tú me quieres decir en ese caso que si le hiciste Shejitá, sea kasher, si le hiciste antes de tiempo y está en su primer año, sea kasher para Shelamim. ¿Quién dijo? No arrancó el Korban, el nombre de Korban Pesach, está en su año y no ha pasado primer Pesach, no hay cómo arrancarlo. Entonces uno hubiese dicho que cuando hace la Shejitá antes no está kasher como Shelamim. Kamashman, que también en este caso, si lo hiciste previo, va a estar kasher como Shelamim. Por eso necesitan los 3 pesukim. Entonces, sí, se necesitan los 3 pesukim. ¿Cuáles son los 3 pesukim? El pasuk de nuestra Mishnah, Rabbi Akiva lo usaría para una de estas alajot, que es el pasuk Bezabachta Pesach, Lashem Elohei Chatzon Ubakar. También el pasuk de Abua de Shmuel, Viminatzon Koron Lazebach Shelamim. Y también el pasuk de la baraita última que trajimos, que es Im Kesed,
¿sí? Im Kesef también se necesitan esos tres pesukim para esos tres casos y los tres son necesarios. Vamos a acabar aquí, porque todavía nos falta para acabar el Amud. Vamos a acabar aquí para acabar un tema y comenzar un tema nuevo en la próxima clase. Adran alaj, hatoda hayeta ba'a. Con esto culminamos Perek Shemini, octavo capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.